bendita gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones. Como todas las noches, tengo el gusto de darles la bienvenida a su programa La Voz del Buen Pastor. De antemano, antes de comenzar la transmisión, siempre los que predicamos la palabra, el equipo de transmisión, hacemos una oración antes de iniciar. Pero hoy queremos invitarte, a ti que ya estás reunido allí en la cocina, en el comedor, en la sala, las familias que ya están en grupo. Llega el momento en que tengamos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarte entonces a que comencemos este hermoso momento con una oración de fe a los pies de Cristo, una oración en el cual podamos decirle al Señor que nos bendiga en esta noche y que le demos a Él las gracias por regalarnos este precioso momento. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor Jesucristo, estoy de rodillas aquí, delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, para darte gracias, glorioso Maestro, por esta bendición. Nos postramos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, que para siempre es tu misericordia. Reconocemos, Señor, que para siempre es tu verdad, Padre mío. Hoy, juntamente con mis hermanos que estamos reunidos aquí en este centro de transmisión, como mis hermanos que están reunidos en cada hogar, en cada casa, en cada familia, bendícenos. Santificamos este momento, Señor, y esperamos que sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, voy a invitarte a que tomes tu ignario, si lo tienes allí a la mano, si tienes la aplicación, el alabanza 494, pues no solamente es un momento de enseñanza bíblica, es un momento también de adoración, de oración, devocional, de alabanza a nuestro buen Padre Celestial. Alabanza 494, te invito a que con gozo la cantemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad.
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Esa es nuestra esperanza, que un día cuando el Cordero pase lista en el reino de los cielos, podamos responder a nuestro nombre. Bien, en esta hora vamos a continuar con la segunda parte del tema que presentamos el día de ayer, el cual lleva por título, como siguiendo la secuencia, la restauración de Jerusalén en la historia de Israel. Al final de cuentas, al hablar de Israel, al hablar de Jerusalén, hablamos de la esencia de la nación. Bueno, antes de adentrarnos, por favor, tenga a la mano su escritura, porque vamos a leer varios textos el día de hoy. Vivimos tiempos muy complicados y hoy más que nunca los que tenemos la grande responsabilidad de predicar la palabra bendita del Señor, lo tenemos que hacer sin ninguna consideración, en el sentido de que a lo mejor yo diga, no voy a hablar de esto porque el auditorio, porque la gente, porque el hermano se vaya a incomodar. No, estamos en tiempos difíciles y la palabra se debe de hablar tal y como el Señor así nos los ha ordenado. Bien, este comentario precisamente obedece, hermanos, a que realmente nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la palabra de Dios en nuestros corazones. Y si hoy no lo hacemos, mañana puede ser tarde. Por callar, a lo mejor alguna persona se pueda perder porque no está escuchando las verdades eternas que están vinculadas en las sagradas escrituras. Dios me hace responsable de eso, de transmitir su palabra. Voy a hacer un pequeño comentario que no se sale del tema, porque es muy importante. Miren, Jesús no se mezcló con la política, Jesús no se mezcló con el Estado, y al mismo tiempo Dios, a través de su palabra, nos enseña y nos dice que por Él fueron puestos los reyes de la tierra para que se viva ordenadamente, para que haya seguridad, para que haya paz. Dios estableció leyes civiles, leyes morales, leyes espirituales, pero cada quien en su orden. Quiero decir entonces que Dios no se contradice, pero al dar esta pequeña introducción que precisamente Jesús no se mezcló con la política, es porque precisamente Él no cayó en esa corrupción, no. Él desempeñó su misión con amor, con misericordia. Y no es que la política, el ser autoridad, el ser presidente, el ser gobernador, vaya en contra de los mandamientos del Señor. Más bien lo que se está reprobando es la actitud, es cuando el hombre se corrompe y empieza, ¿verdad?, a perder el control de las cosas y hace
del poder lo que él quiere. Es lo que realmente el Señor reprueba, porque al final de cuentas, las autoridades, como hemos dicho, son puestas por Dios. Pero cada quien en su área, cada quien en la parte que le corresponde. Y al final de cuentas, la palabra de Dios es para todos. Pero no se puede hacer una mezcla. Eres llamado a predicar, predica la palabra del Señor. Eres llamado a evangelizar, evangeliza con la palabra del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si Jesús dijo, porque ejemplo les he dado, atención, ¿verdad? A nuestros semejantes, a nuestros prójimos que practican la religión católica. Miren, entonces, ¿por qué el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, según la institución católica o la iglesia católica, por qué este vicario, verdad, se mezcla con la política, se mezcla con los asuntos del Estado? Decíamos el día de ayer, quien ha convocado para el 14 de mayo del año 2020 a una reunión ecuménica y política para tomar acuerdos mundiales. ¿Realmente esa debe de ser su misión? ¿Realmente debe de mezclarse con asuntos de la política? Siendo él supuestamente el vicario de Cristo. ¿Jesús hizo eso? ¿Jesús llevó a cabo esa misión? No. Jesús mantuvo una línea, la predicación de su palabra, el evangelio que él presentó. Eso es muy importante señalarlo, amigo católico, y no tenemos nada en contra de ello, pero sí es nuestra responsabilidad presentar la palabra de esta manera, el mensaje de Dios de esta manera, porque el propio Jesús dijo, dar a César, es decir, al gobierno, como ciudadanos tenemos deberes, derechos, pero todo tiene un límite. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y precisamente como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros los días martes es un día especial que oramos por cada presidente del mundo, por cada rey, por cada gobernador, por cada presidente municipal, por cada agente municipal. Es más, oramos por el jefe de manzana de cada lugar. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, porque tienen una grande responsabilidad y un día Dios les va a pedir cuentas. Pero no se puede mezclar una cosa con otra. Así es que la palabra bendita del Señor nos hace mención, porque precisamente en el desarrollo de nuestro tema vamos a ver cómo gente, ¿verdad?, reyes, según el Antiguo Testamento, hermanos, gentes que a lo mejor no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, Dios de una manera o de otra tocó su corazón para que intervinieran de una manera gradual en la restauración de Jerusalén, de Israel, hermanos, y en esto nos gozamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Bien, ahora entonces, recordando un poco de lo del día de ayer, podemos entender el por qué tanto odio por querer eliminar a Israel, hermanos, de la faz de la tierra. ¿Por qué ese odio que se ha generado, hermanos, en el corazón de
presidentes, de reyes, de querer eliminar a Israel de la faz de la tierra, se entiende por lo que señalamos el día de ayer, puesto que Tierra Santa es el trono de Dios en la tierra. Miren, hay algunos textos que vamos a leer y tú puedes allí en tu hogar tomar tu Biblia, por favor. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías capítulo número 7, Jeremías capítulo número 3 y versículo 17, donde este hermoso texto que nos señala la Escritura, por supuesto que lo habla en un tiempo profético, en la era o para la era del milenio, pero nos da a entender precisamente, hermanos, de acuerdo a la palabra bendita del Señor, y dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Vamos también a leer el capítulo 43 del profeta Ezequiel, versículo número 7. Hermanos, en este hermoso capítulo también nos habla la Sagrada Escritura a la letra y dice de esta manera: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Glorificado sea nuestro Dios. Y todo esto es un asunto profético refiriéndose a que cuando el Señor regrese a la tierra en su segunda venida. Y si entonces históricamente podemos entender la importancia de Israel, de Jerusalén, decíamos, siendo el centro de la tierra, siendo el principio, la cuna de toda la historia, hermanos, por lo que pudiéramos dar muchos datos bíblicos específicos que nos harían solamente glorificar el nombre bendito de nuestro Dios. También decíamos el día de ayer que la prueba sustentable de la existencia del Señor, del Dios Todopoderoso, es la existencia de Tierra Santa, es la existencia del pueblo que mora en Tierra Santa. Glorificado sea nuestro Dios. Miren, estos 22,145 kilómetros cuadrados, que es el total de la superficie que corresponde a Tierra Santa, un lugar pequeño, un lugar diminuto, un lugar, hermanos, que es tan pequeño a diferencia de otras naciones. Pues decíamos, Dios en su disposición soberana así lo determinó, que ese lugar y que ese pueblo vendría siendo el trono de Dios en la tierra, porque hemos señalado que ahí murió el Señor, pero también, ¿verdad?, ahí resucitó, subió al cielo y también descenderá a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gózate, iglesia, gózate, pueblo, porque si queremos pruebas tangibles, pruebas comprobables, pruebas sustentables, hermanos, decíamos también ayer, solo miremos a Medio Oriente, miremos hacia allá, miremos hacia Israel, miremos hoy a Jerusalén como la capital de Israel, y eso nos hará darle la gloria
al Dios que vive y que reina para siempre. Glorificado sea el nombre del Señor. Te invito a que nos profundicemos, hermanos, en lo siguiente que voy a mencionar, y te voy a invitar a reflexionar profundamente en este tema, pues no solamente se trata de un asunto de conocimiento, no, se trata de entender el plan bendito de nuestro Dios, pero también de descubrir los planes malévolos, hermanos, de la parte oculta, de la parte, ¿verdad?, invisible, hermanos, que es controlada por el Dios de este siglo. A Jesucristo sea toda la gloria. Por eso entonces podemos entender que el enemigo ha querido eliminar, ¿verdad, hermanos? Y como no pudo sentarse en el trono de Dios cuando él convocó a una grande rebelión en contra de Dios allá en el cielo, y ese querubín llamado Lucero quiso usurpar el trono del Señor, de acuerdo a lo que la Biblia presenta: me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Decíamos anteriormente, a él, en un tema que tocábamos, a él se le olvidó que era un ser creado, pero él quiso, ¿verdad?, tomar el trono de Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios, y esto nos lo da a entender el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 13 al 19, donde se nos habla acerca de las acciones del rey de Tiro, pero también de las acciones de ese querubín que estuvo en el huerto de Edén, allá en el cielo, donde él intentó tomar el trono del Señor, válgase la expresión, con un golpe de estado en la esfera celeste. Dios tomó cartas en el asunto y dice la Biblia que lo arrojó por tierra, derrocando este plan, ¿verdad? Y así, de esta manera, poniéndole fin a este plan malvado. Entonces, como no pudo sentarse en el trono de Dios en el cielo, entonces intentará sentarse en el trono de Dios aquí en la tierra, es decir, en Tierra Santa. Por eso se ha empeñado, decíamos el día de ayer, de incitar a los gobiernos a través de espíritus, dice la Biblia, en forma de ranas, a que vayan a la mente, al corazón de los reyes, de los presidentes, para que hagan un acuerdo, para que hagan un concierto y lleven a cabo este plan. La Biblia así lo marca, la palabra del Señor así lo enseña. Y dice la Escritura en la segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, que dice que tanto él desea llegar a ser como Dios, e inclusive se sentará en el templo de Dios. Todo esto refiriéndose a los hechos proféticos que sucederán, hermanos, en el tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque sabemos que la personalidad del anticristo es traer el engaño y que la gente crea que es el Mesías y le adoren como Dios. Entonces él tratará de tomar, de usurpar la Tierra Santa, el trono de Dios aquí en la tierra. Queridos hermanos, entonces, por esa razón estoy compartiendo la palabra, que si él no pudo tomar, no pudo, ¿verdad?, derrocar a Dios en la esfera celeste, ahora lo va a intentar aquí en la tierra, tomando Tierra Santa. ¿A través de quién? A través
de los gobiernos, a través de los reyes, su representante máximo, el anticristo. Pero glorificado sea nuestro Dios, porque dice la Biblia, porque dice la palabra del Señor, que cuando el Mesías, cuando Jesús regrese en su segunda venida a la tierra, Él matará al anticristo, ¿verdad, hermanos? Con el resplandor de su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bien, esta es una parte muy interesante en profundidad, hermanos, y tal parece que muchas veces no se le pone sentido, no se le pone atención, ¿verdad?, a la hilación que nos muestra la Escritura en una parte y en otra parte. Pero esta es la profundidad de la palabra para descubrir ese plan, ¿verdad?, malévolo, y entender, como decíamos también el día de ayer, que como iglesia tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque nuestra redención, porque el rapto de la iglesia es inminente. Pero mientras esto no suceda aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, la que ha sido lavada y comprada con su sangre preciosa, debemos adorarle, debemos de servirle, debemos adorarle en espíritu y en verdad, unos predicando, otros cantando, otros orando, otros haciendo cualquier actividad productiva en la iglesia, pero todos llevando en alto el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor, nuestro Jesucristo. Dale la gloria al Señor Jesucristo. Sí, dale la gloria allí en tu hogar, porque la palabra del Señor tiene explícitas promesas para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Y hoy más que nunca no vamos a bajar la guardia. Hoy más que nunca no nos vamos a debilitar. Hoy más que nunca marcharemos con paso firme, mirando el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ánimo, pueblo del Señor. Ánimo, iglesia. Nuestra redención está cerca. Nuestro momento está cerca. Y esto es, hermanos, la palabra bendita de nuestro Dios. Bien, vamos a ver cómo históricamente Dios obró, porque muchas ocasiones Israel, Jerusalén, fue invadida, fue tomada. Por ejemplo, el acontecimiento más relevante que marca la Escritura es que precisamente en el año 587 antes de Cristo, los babilónicos destruyeron los muros, la ciudad y el templo en Jerusalén, la capital de Israel. Tenemos que hacer mención aquí de una cosa importante. Nosotros sabemos, hermanos, que en tiempos modernos, Tel Aviv era la capital provisional de Israel. A hoy, un año atrás, por mucho, ¿verdad?, días más, días menos, se dio el pronunciamiento que Jerusalén es la capital de Israel. Y bíblicamente, Tel Aviv nunca fue reconocida como la capital de Israel, sino Jerusalén bíblicamente siempre fue reconocida la capital de Israel. Esto es importante. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la esencia de Israel, de la nación israelita. A Cristo sea toda la gloria. Y bien, los libros, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, nos muestran que
estos libros con Esdras y Nehemías son los libros que hablan del proceso de restauración espiritual y material de Jerusalén en la historia de Israel. Usted puede sumergirse, ¿verdad?, ahí en los últimos capítulos del segundo libro de las Crónicas. Usted puede sumergirse en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y aún en el capítulo 9 del profeta Daniel, que nos habla de las órdenes del proceso de restauración, ¿verdad?, que Dios llevó a cabo a través de muchas formas, a través de muchos medios. Glorificado sea nuestro Dios. Bien, los reyes que Dios utilizó en aquel tiempo, podemos contactarlos allí, ¿verdad?, o dar lectura con respecto a lo que dice la Biblia. Ciro, Darío y Artajerjes fueron los reyes de Persia que Dios utilizó para la restauración de Jerusalén en la historia de Israel. Glorificado sea nuestro Dios. Mañana o pasado mañana se darán cuenta, cuando toquemos la tercera parte de este tema, cómo en tiempos modernos Dios está utilizando de una manera sorprendente, porque sorprendente a muchos hombres presidentes, ¿verdad?, y reyes que Dios está utilizando en tiempos modernos, porque el proceso de Israel de restauración, el proceso de restauración de Israel, de Jerusalén, ha comenzado en tiempos modernos. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que continúes en esta transmisión. Te invitamos, ¿verdad?, a que le des la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra bendita del Señor es muy preciosa, es muy hermosa. Esto debe de motivarnos a seguir orando, a seguir pidiéndole al Señor día con día, momento tras momento. Es cierto que todo este problema que se está generando, cuando pensamos en nuestros pequeñitos, cuando pensamos en la familia, cuando pensamos en toda la gente que nos rodea y que queremos, es muy preocupante. Pero por encima de todo ello está la palabra del Señor que dice, ¿verdad?, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si Dios ha de permitir un evento inesperado en tu vida, en mi vida, también Él nos va a dar la fortaleza para confiar en Él y juntos salir adelante, porque al final de cuentas dice la palabra del Señor a través del Espíritu Santo en los labios del apóstol Pablo. Claro, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo habló? Un hombre que no tenía duda, un hombre que tenía su vida entregada a Dios, un hombre que había padecido por la causa de Cristo, un hombre que ya vislumbraba el reino de los cielos y que había tenido la gloriosa experiencia de haber sido llevado al paraíso y que Dios le haya mostrado las cosas que tiene preparadas para su pueblo. El gran apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Usted puede decir esa palabra? ¿Verdad que es complicado? ¿Verdad que cuando la situación, hermanos, empieza a entrar a la familia, empieza a entrar por el hijo, por la hija, por el nieto, hermanos, es preocupante? Nos vemos acorralados, no sabemos qué hacer. Y yo entiendo que en estos días hay demasiada tensión, el estrés, hermanos, la presión psicológica ha empezado a presionar de una manera tremenda, pero me he parado. Todos los días estamos orando al Señor y me paro frente a esta cámara y te digo: pueblo del Señor, tenemos que redoblar fuerzas, tenemos que orar,
tenemos que pedir, tenemos que suplicar, tenemos que implorar que nuestro Dios muestre su poder, que nuestro Dios muestre su misericordia y que nos dé la fuerza, la fe para seguir esperando en las promesas benditas de nuestro Dios. Adelante, pueblo del Señor. Sigamos marchando. Sigamos marchando hacia adelante. No aflojemos el paso. No aflojemos el paso. Sigamos adelante, cantando himnos en la iglesia, compartiendo la palabra, haciendo uso de la tecnología, compartiendo la palabra, compartiendo alabanzas, compartiendo textos de las Escrituras. Adelante, pueblo del Señor. Bien. Zorobabel, Esdras y Nehemías, en tiempos diferentes, fueron los hombres que también Dios utilizó para llevar a cabo esta magna obra de restauración en Jerusalén y en la historia de Israel. Hombres, Zorobabel, Esdras, Nehemías, hombres comprometidos con Dios, demasiado comprometidos con Dios, que estuvieron dispuestos a darlo todo sin esperar o recibir algo a cambio, no estimando sus propias vidas. Hoy se requiere de que en cada iglesia, de que en cada congregación se levanten esos hombres llamados Zorobabeles, esos Esdras, esos Nehemías, y llevemos la obra, anunciemos la obra de la cruz, anunciemos la obra de la cruz, llevemos la palabra por doquier. Necesitamos que esos obreros, que esas obreras tengan el espíritu de Zorobabel, tengan el espíritu de Esdras, tengan el espíritu de Nehemías, y que no nos amedrentemos, que no nos amedrentemos, sino que por lo contrario sigamos adelante. Lamentablemente tenemos algunos problemas con el audio y pedimos de su comprensión. Esperamos que no se desconecten y estén al pendiente de este tema. Aprovechamos lo que nuestros hermanos tratan al problema del audio. Aprovechamos, ¿verdad?, para mandar algunos saludos a nuestros hermanos en Puerto Vallarta, Mérida, Geme, California, y todos aquellos que pueden vernos, que pueden oírnos. Nunca falta una situación complicada de última hora, hermanos, en que las cosas se compliquen. Sin embargo, esto no nos hace desatinar, no nos hace ir hacia atrás. Por lo contrario, seguimos transmitiendo la palabra, seguimos predicando la palabra con gozo, con alegría, y aún si el tema no se alcanzase a escuchar, pues tenemos el deber de volverlo a transmitir, de volverlo a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para nosotros es de mucha importancia que la palabra sea escuchada, que la palabra sea oída. Hermanos, si siempre hay complicaciones en la transmisión, pero también ahí en casa eleve usted una oración a Dios y dígale al Señor que Él ponga todos los medios para que este audio, para que esta transmisión tenga todo el éxito necesario de parte del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema y esperamos, ¿verdad?, que en todo el nombre de Dios sea muy glorificado desde ahora y para siempre. La Biblia dice entonces
que Zorobabel, bajo la orden de Ciro, rey de Persia, comienza la construcción del templo. Usted puede anotar las citas bíblicas. Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13. Bueno, esta obra no fue fácil. Zorobabel, bajo el apoyo, bajo la orden de Ciro, Ciro le autorizó a Zorobabel con documentos legales, oficiales, para que Zorobabel llevara a cabo esta magna obra. Alabado sea nuestro Dios. Y dice la palabra bendita del Señor que cuando los albañiles, cuando los herreros, cuando los carpinteros, cuando todos los oficiales dieron principio a la cimentación de el templo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, realmente la gente, dice la palabra del Señor, lloraba porque recordaba que ahí había estado edificado el primer templo que Salomón había construido. Había grande regocijo en los ancianos, mayormente, porque por fin aquello que había sido destruido con anterioridad, ahora por fin había llegado el tiempo en que Dios había puesto todos los medios para iniciar la construcción de este nuevo santuario, de este nuevo lugar que había sido dedicado por orden del Señor para que ahí se construyera, se edificara un templo, símbolo de la presencia del Señor, una cosa importante donde el pueblo pudiera refugiarse y tener en cuenta que ahí habitaba la presencia bendita de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que hubo grande regocijo, grande alegría, a tal grado que trabajando los carpinteros, trabajando los albañiles, trabajando los herreros, hermanos, ¿verdad? Mucho personal, hermanos, que se dedicó a este trabajo, a esta obra, pero al mismo tiempo dice la palabra del Señor que los sacerdotes, hermanos, estaban, ¿verdad?, con júbilo, con alegría, glorificando al Señor, incitando al pueblo a que adoraran con júbilo a aquel Dios que les estaba permitiendo esa obra. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que en comenzando la construcción material del santuario, del templo, hermanos, que se iba a edificar en Jerusalén y que iniciaba el proceso de restauración, ¿verdad? En Jerusalén, en la historia de Israel, había grande júbilo, había grande alegría. Y hoy, iglesia del Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, la obra de la iglesia aquí en la tierra no ha cesado, no ha parado, no. En nosotros no debe de haber señal de decaimiento, señal de derrota, no. En nosotros debe de haber gozo, alegría, regocijo, contentamiento, porque si usted ha creído no en un Dios de oro, de plata, no en una imagen, no en una escultura, si usted y yo hemos creído en el Dios que presenta la Sagrada Escritura, en el Dios viviente, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, tenga en cuenta que su presencia está con su iglesia, que su poder está con su iglesia. No importa lo que tenga que venir, no importa por lo que tengamos que atravesar, no, nuestro amparo y nuestra fortaleza es Jehová de los ejércitos. Dilo en tu casa: mi amparo, mi fortaleza, mi refugio
es Jehová de los ejércitos. Cuánto gozo hay en mi corazón por compartir esta palabra. En la iglesia tenemos una doctrina muy preciosa, muy hermosa. Los que posiblemente nos estén viendo, usted ve que nosotros no oramos de pie. Siempre nos arrodillamos, porque hemos entendido que a los hombres se les habla de pie, pero al Dios viviente se le habla de rodillas. Alabado sea su santo nombre. Entonces, Zorobabel fue el que inició la construcción, y que veamos un detalle que quiero señalar. La obra iba viento en popa, todo estaba dentro de la normalidad, pero se presenta un complot inesperado para detener la obra. Como siempre, el enemigo estorbando. Esdras capítulo 4, versículo 24. Pero al final de cuentas, hermanos, este complot que se presentó para detener la obra, sí, se detuvo. Pero al final de cuentas, la palabra del Señor dice en Esdras capítulo 6, versículo 15, que esta obra se logró, se concluyó por la intervención de Ciro, Darío y Artajerjes. Estos hombres, reyes, que no eran parte del pueblo de Israel, como Dios los utilizó. Y por eso dije hace un momento, este tema me estremece, porque cómo Dios va a utilizar a los presidentes del tiempo moderno para la restauración de Israel, de Jerusalén. Alabado sea su nombre. ¿Qué más pruebas podríamos pedir nosotros? Esto es más que suficiente. Te invito a que le demos la gloria al Señor. Pero también en el capítulo 3, del 1 al 6 del libro de Esdras, no solamente la restauración de Jerusalén en la historia de Israel comenzó por el templo o por lo material, o se abocaron a lo puro material. No, hermanos, dale la gloria al Señor por lo que voy a decir a continuación. Bien, la restauración también fue espiritual. Podríamos decir mil cosas y no acabaríamos, pero la palabra clave, la frase clave es la siguiente: edificaron altar al Dios de Israel. Esto denota que había seria preocupación, hermanos, en la gente que encabezaba todo lo que hemos señalado. No solamente era el asunto material, sino también era la restauración espiritual al edificar un altar al Dios de los cielos. Lo representa todo, lo abarca todo, porque la gente, hermanos, en Jerusalén, los israelitas estaban conscientes que lo primero de lo primero era reconocer a Dios en su corazón, en su vida, y edificar un altar. Así como cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo Noé no fue ir y constatar si estaba ya seca la tierra, o de darse cuenta que todo estaba en seguridad, o asegurarse que no había ningún peligro. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que cuando Noé descendió de el arca, lo primero que hizo fue edificar un altar al Dios de los cielos. Y la Biblia dice que Noé fue capaz de conquistar el corazón de Dios de una manera espiritual y simbólica. Iglesia, hermano que me ves, es necesario que en estos días de necesidad edifiquemos un altar allí en nuestro hogar, pero ya no un altar material,
a través de una escultura, a través de un mueble, a través de un incienso o mirra, no. Edifiquemos un altar espiritual. Cada corazón que sea un altar donde haya ofrendas, donde haya dedicaciones, reconocimientos al Dios Altísimo. Que tú, jefe de familia, madre de familia, hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, cada corazón sea un altar, y que en cada altar haya agradecimiento hacia Dios, y que cantemos aquel hermoso salmo, el Salmo 136, que dice: alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y cuántas veces hemos cantado ese salmo, nos hemos alegrado, nos hemos regocijado, nos hemos fortalecido en la palabra bendita del Señor. Ese hermoso salmo que dice: porque para siempre es su misericordia. Entonces esto denota la restauración, y todos estos versículos que he enumerado, según Esdras capítulo 3 del 1 al 6, hablan que el pueblo dio seguimiento a las festividades, a los sábados, a las lunas nuevas, todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Glorificado sea nuestro Dios. Nosotros, hermanos, no podemos dejar de adorar a Dios. Es cierto, tanto nuestras autoridades eclesiásticas como nuestras autoridades civiles han tomado medidas necesarias. Evitar tener reuniones en masa, evitar que haya actividad en cada templo, y tenemos que obedecer. Por eso nos vemos en la necesidad de transmitir la palabra a través de la internet. Pero queridos hermanos, hoy le decía yo a una familia en estos días: hoy, aunque les diga los invito al templo, hoy no se puede. Cuando se pudo, no quisimos hacerlo. Y hoy, que muchos quisieran venir a orar, que muchos quisieran estar en la casa de oración, no se puede. Y posiblemente pudiéramos desobedecer y decir: al final de cuentas es mi decisión, pero tenemos que pensar en nuestros semejantes. Y Dios nos ha puesto como pastores para cuidar del rebaño del Señor. Glorificado sea nuestro Dios. En este centro de transmisión hemos tomado todas las precauciones sanitarias. Solo habemos el personal necesario, el que predica y el que lleva el control del equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar las medidas, y confiamos que tomando estas medidas también, hermanos, agradamos a Dios. Glorificado sea nuestro Dios. Pero lo espiritual tiene que continuar. La vida de la iglesia tiene que continuar. El deber diario tiene que continuar, orando, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos ayude. El tema es muy precioso, hermanos, y hagan de cuenta que yo no estoy predicando. No, yo estoy ahí sentado en la sala donde tú estás, y directamente Dios está predicando a mi corazón, a mi vida. Le pido que no se desconecte, no. He considerado que es un tema de mucho interés. Vamos a continuar. En el reinado de Artajerjes, Esdras vuelve a Jerusalén con una gran compañía. Esdras 7, 10 al 13. Entonces, la restauración espiritual continúa, porque Esdras había preparado, dice la Escritura, su corazón para cumplir la ley de Jehová y para enseñarla al pueblo.
en tiempo de construcción, en tiempos difíciles, Esdras había preparado su corazón para cumplir con la ley de Jehová y para enseñarla al pueblo. La Biblia dice que Esdras se paraba en un púlpito hecho de madera que estaba más alto que la gente y desde ahí hablaba la ley del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Muchos pastores que pensamos que como estamos en cuarentena, no hay nada que hacer, créanlo, hoy hay más que hacer. Tenemos que estar empapados de la palabra, ser esas fuentes llenas de palabra para transmitir la palabra al pueblo, a la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos que darle el pan al hambriento y el agua al sediento. A lo mejor no un pan material ni una agua material, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero sí un pan y un agua que salte para vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, la restauración espiritual continúa, hermanos, como lo acabamos de mencionar, porque Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová y para enseñarla al pueblo. La restauración continúa con el muro de Jerusalén. Es reedificado juntamente con sus puertas. Nehemías capítulo 1, versículo número 3. La obra estaba a punto de ser impedida también, pero unos trabajando y otros con el arco, con la lanza, hermanos, ahí cuidando a los trabajadores, hermanos, para defender la obra que el pueblo estaba construyendo, el muro de Jerusalén. Las puertas, hermanos, que estaban a lo largo de ese muro y los enemigos les estaban acechando para impedir la obra. Pero Nehemías, hermanos, preparó a la gente y les dijo: ustedes trabajen mientras estos estén con la mano en la espada, hermanos, con el arco preparado para que si el enemigo venga, ellos puedan salir a defendernos. Gloria a nuestro Dios. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero el pueblo en actividad, reconstruyendo a Jerusalén en la historia de Israel. Hoy en nuestros días, de igual manera, nosotros con la espada en la mano, es decir, con la espada de la palabra, con la espada del evangelio en la mano, y otros de otra manera, empujando por detrás, empujando por el lado izquierdo, por el lado derecho, pero todos avanzando, todos predicando, todos orando, todos unidos, todos con gozo, todos con alegría. ¿Por qué? Porque la obra de restauración en la iglesia también se está dando en nuestros días. Glorificado sea nuestro Dios. Estamos a punto de concluir este tema el día de hoy. Quiero despedirme con unas palabras importantes. Hoy, posiblemente nadie va a llegar a tu casa por evitar la cercanía, por evitar un contagio. Posiblemente nadie va a llegar a tu casa a hacerte una invitación: hermano, ora, ayuna. Esto depende de ti. Si bien lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, también no estás obligado a hacerlo. Pero si tú anhelas la salvación de tu vida, busca a Dios, sirve a Dios. Así es como Jerusalén, en el templo, en lo espiritual, en el muro, en la impartición de la palabra. Y nos falta mencionar la ciudad, cómo fue reconstruida. Así fue como el Antiguo Testamento nos enseña la reconstrucción de Jerusalén, la restauración de Jerusalén en la historia de Israel.
el día de mañana o pasado mañana estaremos hablando la tercera parte. La restauración de Jerusalén en la historia de Israel en estos tiempos modernos. Y nos vamos a gozar. Así es que, como todas las noches, te esperamos a la misma hora, a que te conectes. Por supuesto que vamos a ir en oración y seguimos enviando saludos a nuestros hermanos en Aguatepec del Camino, nuestros hermanos de Huamantla, Tlaxcala, Nogales, Puebla. Pedimos oración por la familia del hermano Wenceslao, ¿verdad? Que el Señor sea el que obre por esta familia. Oración por los siguientes hermanos: siervo de Dios David Núñez, Edmundo Nolasco. Bueno, esperamos que el Señor obre poderosamente. Oración por el hermano Daniel Mesa. Y también tomamos muy bien en cuenta la convocatoria a unirnos a la campaña de oración dicha por el siervo de Dios, nuestro hermano Fidencio Delgado Ibarra. Oración, ayuno, plegaria, clamor, hermanos, y así lo vamos a hacer, creyendo en la misericordia bendita del Señor. Por favor, te invito a que allí en casa hagamos nuestra oración y le demos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora, Cristo poderoso, me arrodillo delante de ti, en tu presencia, Señor. Reconozco tu grandeza, reconozco tu poder, reconozco que tu presencia está en este lugar, Señor. Bendice a aquellos hermanos que han pedido oración, sus peticiones que han enviado, Señor. Obra poderosamente, Señor, en tus siervos, en tu iglesia, en los pequeños, en las viudas, en los jóvenes, en los necesitados, Señor. Obra de una manera poderosa, Señor. Manifiéstate, Padre Celestial. Manifiéstate, Cristo poderoso. Bendice a toda tu iglesia en general. Bendice a cada presidente, a cada rey, a cada autoridad. Bendice, Señor, a todo el mundo entero, Padre. Ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, creyendo en tus gloriosas promesas. Amén. Dios les pague por acompañarnos a orar. También pedimos oración por el hermano Felipe Lozada en Nogales, Veracruz. Y hermanos, les invitamos a que nos sigan, ¿verdad?, en su programa La Voz del Buen Pastor, en las diferentes plataformas que son Facebook, EBP Zona 11, Instagram, Twitter, bueno, ¿verdad? Y todas las redes sociales, YouTube, ¿verdad? Les pedimos, hermanos, que estén al pendiente porque su programa, La Voz del Buen Pastor, continúa para la gloria del Señor Jesucristo. Fue un placer, fue un gusto, hermanos, y me despido con la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en nuestros corazones. Gloria sea al Rey Jesús, gloria sea al soberano, el poder reinará por siempre, y su nombre es exaltado al que está en el trono, la gloria y el honor
venció a la muerte por siempre, dio su vida por el pecado. Cuando me encontré en aflicción y en mi alma no había pasión, miré al cielo y clamé a ti. Pude ver tu gracia sobre mí. Gloria sea al Rey Jesús. Gloria sea al soberano, el poder reinará por siempre, y su nombre es exaltado. Al que está